Organizaron una fiesta para celebrar que sus padres iban a ser abuelos, y a ella no la invitaron. Tenía 9 meses de embarazo. Imagina que estás a punto de dar a luz a tu primer hijo. Tu cuerpo está al límite, tus emociones también, y lo único que quieres es sentirte protegida y querida. Ahora imagina que en ese mismo momento descubres que tus propios padres tienen una fiesta en su honor para celebrar que van a ser abuelos, con regalos, con amigos, con todo, y que tú no estás invitada, que ni siquiera te avisaron, y que 3 días antes, en esa misma casa, tu hermana amenazó con darte una patada en el estómago para hacerle daño a tu bebé. Y tus padres no hicieron absolutamente nada. Esta es la historia de Renata, y aunque empieza en el peor momento posible, el final es uno de los más esperanzadores que hemos contado en este canal. Renata tenía 24 años cuando publicó su historia en el subforo de Reddit. ¿Estoy equivocada? El 12 de agosto de 2023. Estaba embarazada de 9 meses, a punto de dar a luz a su primer hijo, y llevaba semanas tratando de decidir algo que en cualquier familia funcional hubiera sido una pregunta sin mayor importancia. ¿Dónde quedarse a recuperarse después del parto? La opción que había considerado inicialmente era la casa de sus padres. Su madre se había ofrecido a ayudarla, y Renata, aunque la relación con sus padres era complicada, pensó que estaría más cómoda ahí que pidiendo ayuda a su suegra, con quien el comienzo había sido tenso. La suegra había tenido dificultades para aceptar que su hijo menor se casara y se alejara de ella, y durante un tiempo habló mal de Renata a su propio marido. Aunque las cosas habían mejorado bastante desde entonces, Renata seguía sintiéndose un poco incómoda pidiendo ayuda a alguien que no la había recibido bien al principio. Pero 3 días antes de que ocurriera lo de la fiesta, sucedió algo que cambió por completo el panorama. Renata y su hermana menor de 22 años estaban en casa de sus padres. En medio de una discusión, la hermana amenazó con darle una patada en el estómago para lastimarla y hacerle daño al bebé. Renata tenía 9 meses de embarazo. Sus padres estaban presentes, y no hicieron nada. Renata le comunicó a su madre que estaba reconsiderando quedarse en su casa después del parto, dadas las circunstancias. La respuesta de su madre fue tirarle con actitud y decirle que estaba exagerando, que la hermana también era su hija y que no iban a echarla de la casa. Por eso, Renata comenzó a reducir el contacto con sus padres, frustrada y preocupada por la seguridad de su bebé. Fue entonces cuando llegó el mensaje con la foto de la fiesta. Su madre le envió una imagen de una celebración que los amigos de sus padres habían organizado para ellos por convertirse en abuelos. Había regalos, había decoración, había gente brindando, y Renata, la mujer que estaba a punto de parir al bebé que motivaba toda esa celebración, no había sido invitada, ni siquiera informada con anticipación. Renata publicó todo esto en Reddit, preguntando si estaba equivocada al sentir que sus padres le estaban robando el protagonismo y disfrutando de una atención que no merecían, especialmente considerando lo que había pasado días antes con su hermana. Los comentarios fueron directos y unánimes. La fiesta era el menor de sus problemas. Lo que importaba era que había una persona en esa casa que había amenazado con hacerle daño físico a ella y a su bebé neonato, que los dueños de esa casa habían ignorado completamente esa amenaza y que además había un perro que ya la había mordido antes viviendo también ahí. Llevar a un recién nacido a ese entorno no era una opción, independientemente de lo que su madre pensara o de lo mucho que se molestara por la decisión. Renata fue procesando todo eso lentamente. Admitió que venía de un entorno tan disfuncional que a veces le costaba reconocer dónde estaba el límite de lo normal. Su padre había sido abusivo cuando eran pequeñas, incluyendo episodios en que las había dejado con cinta adhesiva en las habitaciones como castigo. Su madre, aunque no participaba directamente de esos episodios, tampoco los había detenido siempre. Su hermano había pasado por rehabilitación por adicciones. Su hermana tenía un historial de amenazas de violencia hacia otras personas y nunca había habido consecuencias reales para ninguno de los dos. Los padres seguían actuando igual que siempre, protegiendo a los hijos problemáticos y esperando que Renata simplemente lo entendiera y siguiera adelante. La suegra, mientras tanto, había dado un giro notable. Había sido ella quien organizó el baby shower de Renata. Era ella quien la llamaba para preguntar cómo estaba, quien se mostraba genuinamente emocionada con la llegada del bebé, quien había hecho el esfuerzo visible de cambiar la dinámica con su nuera después de que su hijo le pusiera los puntos claros.
No era perfecta, pero estaba intentándolo. Renata finalmente tomó la decisión. Se iría a casa de sus suegros. Casi 3 años después, regresó a Reddit con una actualización que nadie en los comentarios originales podría haber anticipado en toda su dimensión. Su hijo había nacido sin complicaciones y estaba sano. Había continuado visitando a sus padres durante un tiempo, llevando al bebé con precauciones, solo si su hermana no estaba, solo en las condiciones que ella establecía. Pero su hermana seguía apareciendo de maneras que sus padres no eran capaces de gestionar honestamente. En una ocasión, sus padres le dijeron que la hermana estaba ocupada y no iba a ir, y cuando Renata llegó, la hermana estaba ahí. Renata redujo el contacto aún más. Cuando quedó embarazada de su segunda hija, optó por no decírselo a su hermana. Sin embargo, su madre se lo contó sin su permiso. La hermana interrumpió una videollamada entre Renata y su madre para exigirle explicaciones de por qué no se lo había dicho ella directamente. Renata improvisó una excusa. Meses después, un mal gesto al teléfono hizo que llamara accidentalmente, a su hermana sin querer. La hermana no contestó en ese momento, pero la llamó de vuelta 15 veces seguidas, preguntando si había ido al hospital, si había tenido al bebé, si la necesitaba. Renata le dijo que no, y que no iba a estar presente en el hospital cuando naciera su hija. La hermana reaccionó insultándola, diciéndole que era una mala madre y que debería dar a su hija en adopción antes de arruinarle la vida. Fue el último contacto que tuvieron. Renata la bloqueó en todos lados y no la ha visto en más de 2 años. Sus padres continuaron presionando para que retomara la relación con la hermana y también con su hermano, que había vuelto a vivir con ellos después de la rehabilitación y había traído a una novia que había protagonizado episodios violentos, incluyendo una pelea física con la madre de Renata y perseguir al hermano con un cuchillo. Renata seguía recibiendo llamadas de sus padres pidiéndole que viera a los niños, quejándose de lo que pasaba en casa y buscando su apoyo emocional, mientras le pedían al mismo tiempo que tolerara situaciones que ponían en riesgo a sus hijos. Finalmente, Renata cortó todo contacto con su familia de origen. Sus padres respondieron amenazando con quitarla del testamento, dándola de baja del plan de teléfono familiar y pidiéndole que devolviera el coche que estaba a nombre de su padre como cofirmante. Renata aceptó venderlo. No ha hablado con ellos en más de 6 meses, y luego vino la noticia que lo cambia todo. Renata, su esposo y sus 2 hijos se mudan a Londres. No a otra ciudad, no a otra provincia, a otro continente. Un comienzo completamente nuevo, lejos de todo lo que la había lastimado durante años. Sus suegros han sido un apoyo fundamental en todo el proceso. Su matrimonio, que tuvo sus momentos de dificultad especialmente durante el primer año de paternidad, cuando su esposo tardó en entender el peso real de criar a un hijo, había encontrado su mejor versión. Después de que él tomó 8 semanas de licencia de paternidad con su segunda hija y vivió en carne propia, lo que Renata hacía cada día, algo cambió en él de manera genuina y permanente. Dejó de ver a sus hijos como una obligación y empezó a disfrutarlos. Y eso lo transformó también como pareja. Renata cerró su actualización agradeciendo a todos los que comentaron en su publicación original, incluso a quienes lo hicieron, con dureza, porque esa dureza fue parte de lo que la ayudó a despertar. Sus hijos están bien, están seguros, están felices, y su vida está avanzando. Desde drama por dinero, pocas veces una historia que empieza en un lugar tan oscuro, termina en uno tan luminoso. Renata no tuvo la familia que merecía de origen, pero construyó una, y a veces eso es exactamente lo que hay que hacer. No esperar que las personas que te fallaron cambien, sino tomar a las personas que sí están ahí y cruzar el océano con ellas si hace falta.